Eh, Hoy vamos a ver la parte de resolución de circuitos RLC, particularmente la conexión en paralelo de las cargas resistiva, inductiva y capacitiva. Entonces tenemos una fuente conectada en paralelo con una resistencia, una bobina y un capacitor o condensador. En realidad el esquema que yo tendría como impedancias, sin ver que esto es una resistencia pura, esto es una bobina pura o un capacitor puro, sería, si yo no conociera esto, en cada rama tiene su impedancia, entonces sería una fuente con un Z1, Z2, Z3. Por lo tanto, si analizamos qué cosas tenemos una fuente de 120 volts, 50 Hz, que pasado a fasor sería 120 con 0 grados. Recuerden que si no me dice nada, yo asumo que está a 0 grados. Digamos, es mi referencia. Los 120 volts con 0 grados como vector, como fasor realmente. Entonces, esa sería la fuente. La frecuencia de 50 Hz, bueno, es la que me dieron. Puedo sacar la omega o la velocidad angular de la onda, que es 2pi por f, que me daría, si hago 2pi por 50, 314,16 radianes por segundo, sobre segundo. La bobina que me dan acá son de 160 milihenrios, que pasado a henrios me queda 0,16. Y el capacitor de 662 microfaradios, que pasado a faradios me da 66,2 por 10 a la menos 6 faradios. Después, otras cosas que yo puedo pensar es que, como veíamos en los circuitos del año pasado, yo tengo una I total que se distribuye en una I para cada rama, ¿no? En una I1, una I2 y una I3. ¿Sí? Recuerden que tengo dos nodos, este y este, que esta unión es ficticia para para que el dibujo quede lindo. Bien, entonces, cosa que nosotros sacaríamos acá. Recuerden que nosotros teníamos que la impedancia Z era la parte de la resistencia, la parte real, más JXL menos XC. ¿Está bien? Bien, entonces podríamos decir, acá son puras cada rama. Z1 directamente es una resistencia, Z2 directamente es una XL y Z3 es una XC. Entonces, si en el caso de que nosotros tuviéramos en una rama, no sé, vamos a suponer, en esta rama tuviéramos una resistencia, entonces, en vez de ser pura como la estamos planteando acá, me va a quedar el valor de la resistencia más la XL. Vamos a suponer esta XL, que ahora vemos lo que nos da, 50 va a ser 400 más J50, ¿sí? Y ahí yo tendría que sacar, como lo que vimos en números complejos, hallando el módulo y el ángulo. Si lo quiero pasar a polar, porque lo voy a necesitar en polar seguramente, calcular el módulo del ángulo para que tener la impedancia de esta rama, que vuelvo a decir, en ese caso sería una resistencia, una bobina, como un número complejo, ¿sí? Acá va a ser más fácil en el ejemplo, por una cuestión de que tampoco el video sea extenso. Son resistencias, bobinas y capacitores puros, pero si tienen más de un tipo de carga distinto, le va a quedar como la impedancia que armarían en el número complejo de la forma R más J XL menos XC. Bien, volvemos. Como acá tenemos puro, la rama de la resistencia ni la ponemos, pero sería, si yo lo quiero expresar de una manera, sería Z1 sería lo mismo que 400 con 0, con 0 grados. Porque es un número complejo, real, puro, ¿sí? Y positivo, porque la resistencia no puede ser negativa. Entonces, me queda 400 con 0 grados. Me quedaría en el eje X, ¿no? Horizontal de la resistencia. Recuerden que las reactancias, tanto inductiva como capacitiva, están en el eje Y de nuestros números complejos, y la inductiva está a 90 grados, ¿sí? Y la capacitiva estaría a 270 o menos 90, como vamos a ver acá en la resolución. Bien, XL era omega por L y XC era 1 sobre omega C.
En realidad es menos, pero el menos lo que me está indicando es que va para abajo, así que yo lo voy a poner acá cuando lo ponga como un número complejo, tanto en rectangular como en polar. Acá con un menos me va a indicar que va para abajo, que está en el eje y negativo, y acá con un menos 90 me está diciendo justamente que está en el semieje negativo de la misma cosa, pero en las distintas formas de expresión. Bien, pero ¿cómo llegamos ahí? XL es omega por L. Omega ya teníamos el valor, L lo pasamos a faradio. La multiplicación me da aproximadamente 50 ohm. Quiere decir que si yo lo paso a un número complejo, en su forma rectangular me va a quedar J50, o si no me va a quedar 50 con 90 grados. Recuerden que esto es en ohm. Lo mismo hago con el cálculo de XC. En ese caso es 1 sobre omega C. Hago la multiplicación, me da aproximadamente 48 ohm. Por lo tanto me va a quedar menos, recuerden que va para abajo, porque es carga capacitiva, perdón, J48 o 48 con menos 90 grados. Es decir que yo ahí tendría los valores de las impedancias de las tres ramas. Si yo quiero hacer la Z total, porque algo que me podrían pedir es que calcule la Z total o equivalente, como hacíamos el año pasado con las resistencias en continua. Recuerden que esto yo lo pienso como resistencia compleja, por lo tanto tengo que hacer 1 sobre la sumatoria de todas las Z invertidas. Por lo tanto va a ser 1 sobre 400 con 0 grados, más 1 sobre 50 con 90 grados, más 1 sobre 48 con menos 90. Si yo invierto, es la inversión del módulo 1 sobre 400, que me da 0,0025, y es el ángulo de arriba, que sería 0 menos el de abajo. Arriba, como no tengo nada, sería un 1 con un 0 con 0 grados. Entonces sería 0 menos 0, obviamente me va a dar 0. 1 dividido 50 me da 0,02, con menos 90, ¿no? Porque 0 menos 90, cambio de signo. Y acá 1 dividido 48, 0,021 con 90 positivo. Obviamente yo en polar, acá lo usé en polar para invertirlo, porque si no recuerden que si lo tengo en rectangular debería multiplicar y ir por conjugado y demás. En polar lo invierto directamente, le cambio el signo al ángulo, pero ahora lo tengo en polar, los tres, y los tengo que sumar. Acá me queda fácil, porque este es con 0 grados me queda, por el coseno de 0, me queda este valor en la parte real, ¿no? ¿Cómo hacíamos para pasar de polar a rectangular? Esto por el coseno me da la parte real. Esto por el seno me da la parte imaginaria a la que le ponía la J. Entonces, a mí me va a quedar, como esto es puro, es real puro, directamente niego la cuenta, lo pongo sin J porque es real. Estos dos son imaginarios. Este va a ser negativo porque es menos 90 y este va a ser positivo porque es más 90. Pero estos dos van a tener el mismo valor del módulo, 0,02 y 0,021 con la J. Por lo tanto, pasaron limpio. Recuerden, si ustedes, como habíamos dicho hoy, acá tienen una R y una L, obviamente esto va a ser un ángulo distinto de 0 y de 90, o de menos 90. Y van a tener que hacer para encontrar su parte real, la que no lleva J, y su parte imaginaria, la que lleva J, haciendo correlativamente módulo por el coseno me da la parte real, módulo por el seno del ángulo me da la parte imaginaria, a la que la pongo a la J. Entonces, a mí me quedaría, de este por ejemplo, me daría así, algo sin J y algo con J. Otra manera, otra cosa, después junto todas las partes que no tienen J, o reales, o resistivas, y todas las partes que tienen J, imaginarias o reactivas en este caso, desde el punto de vista eléctrico. Entonces, como este es fácil porque son imaginarios y reales puros, o resistencias y reactancias puras, este me queda una resistencia, sin J, este me queda este mismo valor, pero con J, menos J porque va hacia abajo, es menos 0,02, y este es positivo 0,021. Entonces yo cuando obviamente resuelvo esto, parte real tengo una sola, que es esta, esa me queda, y resuelvo esto, que sería 0,021 menos 0,020, me da 0,001 positivo. Por lo tanto, en definitiva me queda esto,
que si yo lo paso a polar, hago módulo como lo hallo. Por Pitágoras, la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto otro al cuadrado, es decir, la raíz de 0,0025 al cuadrado más 0,001 al cuadrado, lo que me da va a ser 0,0027. Y el ángulo lo voy a obtener, como es positivo, está en el primer cuadrante, así que me queda el valor que voy a sacar, inversa tangente de y sobre x, es decir, tangente a la menos 1 de, entre paréntesis, 0,001 dividido 0,0025. Eso me da 22 grados. Si yo esto lo invierto, 1 dividido 0,027 me da 370 y obviamente me queda el ángulo negativo, menos 22 grados, en ohm, porque estamos en una impedancia, ¿no? Si la quiero pasar a rectangular, hago 370 por el coseno de menos 22, me da 343, y 370 por el seno de menos 22, tenemos un cantante, y mosquitos también, 370 por el seno de menos 22, mientras que no tenga dengue todo va. 370 por el seno de menos 22 me da menos 139, con J porque es la parte imaginaria. Por lo tanto, si yo hiciera el triángulo de esa impedancia, yo tendría que tengo una parte resistiva de 343 ohm y una parte reactiva de menos 139. En definitiva, y es de índole capacitiva esta impedancia total, porque fíjense que le ganó el capacitor a la bobina, en definitiva. Y me queda una impedancia de 370 grados con menos 22, perdón, 370 ohm con menos 22 grados. Puedo sacar el factor de potencia, que es el coseno, y me da 0,98. Bien, esto fue sacar la impedancia del circuito que yo planteé aquí.